Ceballos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Gustavo Rivera es director de Opciona, este organismo que realiza el corruptómetro y que ya publicó su segundo corruptómetro. Gustavo, gracias por acompañarnos. Te saludamos Marcela Pámanes y Juan Ceballos. Buenos días, Juan, Marcela. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues algunos cambios importantes entre el primero y el segundo corruptómetro son los que se denotan. Si quisieras compartirlos con el auditorio, sobre todo esta percepción de los ciudadanos en cuanto a la corrupción de los partidos políticos y que da pie precisamente a nuestra pregunta del día de hoy aquí en Contextos. Según el corruptómetro, 86% de los encuestados considera que el PRI es corrupto, mientras que el Centricolor dice que solo el 1% de los priistas lo es. ¿Qué podrías compartir con el auditorio al respecto? Claro que sí, y a modo de introducción es importante recordar que el corruptómetro tiene como objetivo evaluar las percepciones de los mexicanos en materia de corrupción rumbo a 2018. Lo que queremos es proveer a la sociedad información útil para ejercer presión sobre la clase política y exigirle que rinda cuentas. Así de sencillo. Los partidos políticos están muy acostumbrados a no rendir cuentas, lo mismo la clase política en general. Entonces, lo que queremos con estos datos, más que señalar a alguien en particular, es evidenciar estos problemas, ¿no? Y en la primera medición lo que hicimos fue evaluar a los 8 principales aspirantes a la presidencia. En esta segunda medición, como dices, Juan, evaluamos la percepción de corrupción de los partidos, y lo que encontramos es muy interesante, porque si bien todos los partidos son percibidos como más corruptos que honestos, que es algo que hasta cierto punto nos sorprende, resulta que hay una variación muy importante en las percepciones de corrupción. Por ejemplo, el PRI es percibido como corrupto por 83% de los mexicanos, ocupa la primera posición, seguido por el PRD con el 71% y por el Partido Verde con el 60%. En cuarto puesto aparece el Partido de Acción Nacional con 56%. Y luego, si nos vamos a la parte baja de la tabla, llama mucho la atención que el partido que es percibido como menos corrupto es Movimiento Ciudadano con el 42%, seguido por Encuentro Social con el 42%, y en tercer lugar, como menos corrupto, aparecen las candidaturas independientes, que las evaluamos como si fueran un partido político porque nos interesó mucho responder a la pregunta de si los independientes realmente son una garantía, una marca de honestidad, y resulta que como marca no lo son, pero sin duda están en mejor posición que otros de los partidos. A media tabla aparece Nueva Alianza con 50% de percepción de corrupción, Morena 51% y el PT con 53%. Y también nos dimos a la tarea de evaluar a 3 aspirantes a la presidencia que son independientes, a los 3 principales, y ahí los hallazgos son interesantes también, porque resulta que Pedro Ferriz aparece como más honesto que corrupto en opinión de los mexicanos. 56% lo considera honesto y 34% lo considera corrupto. Jorge Castañeda también, 43% lo considera honesto, 41% lo considera corrupto, es decir, ambos tienen un saldo positivo. Y el Bronco, Jaime Rodríguez el Bronco, el gobernador de Nuevo León, que también aspiraría a la presidencia con la marca independiente, aparece tablas con 44%. Eso nos habla de que los independientes como personas sin duda sí pueden fortalecer la marca independiente y sobreponerse a esta percepción de corrupción, pero que la marca independiente como tal no es garantía de nada, y los mexicanos sin duda alguna debemos de exigir cuentas de estos partidos que anualmente reciben casi 5,000 millones de pesos. Uh-huh. Gustavo, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Escuchando esto, me doy cuenta que el ejercicio del poder, pues finalmente tiene sus repercusiones, ¿no? Porque los otros independientes que son evaluados todavía no han participado en un proceso electoral y por supuesto no ostentan ningún cargo público, a diferencia, por ejemplo, del Bronco. ¿Crees entonces que el ejercicio del poder por sí mismo desgasta y obliga al señalamiento de corrupción? Sin duda, Marcela, lo que mencionas es muy, muy relevante, y sin duda el ejercicio del poder y el tiempo conlleva un desgaste, y ahí la gran virtud que tiene el político o el partido que está siendo sometido a ese proceso, pues es que pese a ese desgaste logre señalarle a la gente que es una institución confiable o una persona confiable. Y eso también lo podemos ver un poco con los partidos, en ambos sentidos, ¿no? Porque tienes a un PRI que tiene en existencia casi 100 años,
y pues tiene un desgaste muy grande, 83% de los mexicanos lo consideran corrupto, y tienes un partido relativamente nuevo como Morena, que también tiene un muy alto nivel de conocimiento, 93% de los mexicanos reconocen ya la marca Morena, y tiene un nivel de percepción de corrupción del 51%. Es un partido nuevo, parece que le están dando el beneficio de la duda, y sí, sin duda alguna, el punto es que sin duda alguna el poder conlleva un desgaste, y ya iremos viendo cómo eso va afectando la carrera presidencial. ¿Cómo hacen ustedes la medición del corruptómetro? Si quieres explicarnos la metodología, Gustavo. Claro que sí, y antes de explicar vale la pena mencionar que todos estos datos los encuentran en nuestro sitio web, que es opciona.mx. Lo hacemos, en esta ocasión hicimos una encuesta telefónica representativa nacional con 800 entrevistas, lo que nos permitió hacer estimaciones con un margen de error de 3.9%. Estas son estimaciones aún más precisas que el mes pasado, incrementamos un poquito el tamaño de la muestra y lo estamos haciendo en sociedad con una encuestadora que se llama Botia, que es una encuestadora que en evaluaciones recientes del gremio, sobre todo una por ahí que hizo Los Zuckerman en 2012, resultó que Botia tuvo una de las estimaciones más precisas en 2012 de la elección presidencial. Estamos muy contentos con nuestro socio porque definitivamente nos da mucha confianza en el trabajo que estamos haciendo. Uh-huh. Ahora, ¿qué está pasando con los partidos? Gustavo, a mí me llama mucho la atención que por una parte hay esta revelación a través de esta medición de la percepción de los mexicanos en relación a la corrupción y que de pronto venga un líder como César Camacho, finalmente es un líder político que ha estado al frente del propio instituto político, venga y diga que todo esto de la corrupción, por ejemplo, refiriéndose a la corrupción de los gobernadores, y citó a 3 de manera particular, son leyendas urbanas. ¿Es no querer ver la realidad? Desconozco las declaraciones precisas de César Camacho, pero sin duda alguna la actitud de muchos líderes partidistas, ex líderes partidistas, ha sido un poco de desdén de estas cifras y estas percepciones de corrupción y de estos escándalos que han sido en muchos casos pues han sido corroborados, y eso es muy preocupante. Parecería que la clase política, la actitud que tiene es estos son chismes, esto es algo que la gente dice, está de mal humor. Entonces, bueno, creemos una comisión intrapartidista para averiguar estos qué pasó con estos 3 casos, deshagámonos de estas 2-3 manzanas podridas, saquémoslas del partido y listo, ¿no? Uh-huh. Pero resulta que no, porque las percepciones son realidad y esas percepciones y esa realidad después se traduce a votos en las urnas, y por eso yo creo que a partidos como el PRI, a partidos como el PRD y en muchos estados también a partidos como el PAN les está yendo mal. Ajá. Porque la gente definitivamente los castiga y se da cuenta de esto. La gente sí castiga al mal gobierno. Ajá. Oye, y hay algo, me llama la atención que cuando uno ingresa a Opciona, y lo repetimos, es .opciona.mx, ¿verdad? Sí. Lo primero que uno se encuentra es una gráfica de la Ciudad de México con movimiento, el Palacio de Bellas Artes, y dice, hay una opción a la corrupción. ¿Cuál es la opción a la corrupción? La opción a la corrupción somos los ciudadanos. La opción a la corrupción es que los ciudadanos nos involucremos en asuntos públicos, en política, que dejemos de ver al gobierno y a la política como algo ajeno a nosotros, como algo propio de la clase política. El simple hecho de vivir en sociedad nos hace políticos, somos seres políticos, y el ser político requiere de participar en asuntos públicos. Entonces, la opción a la corrupción es participar en asuntos públicos, y Opciona está para ser un instrumento para facilitar esta participación. Ajá. Y sin embargo, los ciudadanos en general han optado por el camino, si me lo permiten calificarlo, fácil. Es decir, el camino de distender su incomodidad a través de las redes sociales, por ejemplo, y hacer señalamientos y retuitear e insultar y hacer una cacería de brujas de quienes consideran que son corruptos. ¿Te parece a ti que este sea el camino? Sin duda las redes sociales han ayudado muchísimo a la exigencia de rendición de cuentas. La rendición de cuentas vertical que se ejerce a través del voto, de las redes sociales, sin duda ha puesto la lupa sobre muchos políticos que son corruptos, se han comportado de manera corrupta. Un ejemplo clarísimo de eso es el excomisionado de la Conagua,
que fue sorprendido usando el helicóptero de la comisión para trasladarse de su casa al aeropuerto por un viaje privado. Eso eventualmente derivó en que fuera destituido. Entonces las redes sociales, si bien hay espacios dentro de las redes que sí se prestan a descalificaciones, a una actitud un poco desconstructiva, también son una herramienta muy valiosa y creo que debemos de enfocarnos en aprovecharlas al máximo para exigir a los políticos, porque pese a que ha habido muchos avances jurídicos e institucionales en materia de transparencia en este país, los ciudadanos efectivamente no terminamos de aprovecharlos, y si las redes sociales nos permiten ejercer más presión desde la comunidad de nuestro hogar, desde nuestro teléfono, pues qué mejor, la verdad. Sí, pero Gustavo, el peligro es que se quede ahí, ¿no? Y que entonces pensemos que ya estamos accionando, poniendo un comentario, posteando, retuiteando, compartiendo, cuando la verdad es que apenas es el principio. Sí, bueno, yo ahí lo que diría, Marcela, es que el cambio no es un evento, es un proceso, y parte de ese proceso hoy en día son las redes sociales. Y las redes sociales tienen una función muy específica y no se les puede pedir nada más allá de esa función. También para eso estamos las organizaciones de sociedad civil, para eso están los medios de comunicación, y el cambio al que queremos llegar y para mejorar este país definitivamente pasa por todas esas ventanillas, y lo importante de las redes sociales es que las aprovechemos para exigir cuentas. Y el activismo que se hace en redes sociales, si bien es cualitativamente distinto al que podemos hacer saliendo a las calles, ambos son valiosos en su diferente dimensión. Uh-huh. Ustedes tienen un premio a la innovación de la corrupción, ¿verdad? De la anticorrupción, ¿cierto? Sí, así es, que bueno que lo mencionas. El 8 de octubre vence la convocatoria. Queremos aprovechar la tecnología para combatir la corrupción en México. Vamos a empezar con la Ciudad de México, pero esperamos que pronto este premio también pueda hacerse a nivel nacional y llevarse a las entidades como Coahuila y a muchas entidades del país. Lo que queremos es que los jóvenes talentosos que tienen ganas y talento de hacer algo para mejorar el país donde viven, pongan al servicio de la sociedad su conocimiento de programación en tecnologías de la información, que propongan un prototipo funcional para resolver algún problema relacionado con la corrupción del gobierno, y que este prototipo eventualmente dé paso a una app o a una plataforma, a un sistema que sea público, de acceso gratuito para todos, y que pues también contribuya, como decía, ¿no? Que contribuya a ejercer presión sobre el gobierno y sobre la clase política, que es lo que más nos interesa. Estamos charlando con Gustavo Rivera, director de Opciona. Y bueno, volviendo a la encuesta, al corruptómetro, es de llamar la atención también, Gustavo, cómo la imagen del presidente va a la baja, 2% más que en el corruptómetro anterior considera al presidente Peña Nieto más corrupto, y 4% menos lo considera honesto. Pero quisiera que compartieras con el auditorio también esta percepción de la corrupción de instituciones y organizaciones sociales, en la que, bueno, pues sigue siendo la familia la institución que se considera la más honesta, y en contraparte, pues el gobierno, el más corrupto. Sí, qué bueno que mencionan eso, porque Juan, tienes toda la razón. La familia efectivamente es percibida como la institución más honesta por 93% de los mexicanos. Eso te habla de que en estos tiempos que vivimos de inseguridad, de dólar a 20 pesos, de problemas de corrupción, de mal gobierno, pues la familia se está convirtiendo en ese refugio, en ese espacio donde sí sentimos que podemos confiar y que estamos en buenas manos. Y después de la familia, las instituciones más confiables son las ONG, y la verdad que eso es una gran noticia, porque quiere decir que la sociedad civil, pese a que todavía falta muchísimo para desarrollarla y todavía somos muy pocas las organizaciones que existen en México, vamos por buen camino y la sociedad está dándonos el beneficio de la duda, y tenemos una gran responsabilidad por seguir sirviendo a la sociedad. En tercer lugar aparece
el ejército tiene 56% de percepción de honestidad, y estas son las únicas 3 instituciones que son percibidas como más honestas que corruptas, porque el resto de las instituciones que evaluamos son percibidas como más corruptas que honestas. La más corrupta, pues lógicamente, es el gobierno con 80%, partidos políticos 79%, tienes al Congreso y al Ministerio Público con 78%, al presidente y a los sindicatos con 74%, a los medios de comunicación con 61%, empresarios 51%, y la iglesia 50%. Ahorita que ha sido todo un tema lo de la iglesia, acaban de desafortunadamente asesinar a 2 ministros de culto en Poza Rica, Veracruz. También ha estado la iglesia en las noticias por las marchas relacionadas con el matrimonio igualitario, y también la iglesia también tiene trabajo que hacer para cambiar esta percepción. Claro, bien, Gustavo, pues estaremos al pendiente del tercer corruptómetro para en su momento comentarlo aquí contigo. Claro que sí, y les agradezco muchísimo, Marcela, Juan. Gustavo Rivera, director de Opción, a quien nos informó de los resultados del segundo corruptómetro. Usted puede consultarlo, entre a opciona.mx.